Hola, buenas noches. Siéntense, por favor. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a ir directamente al libro de Lucas. Y ese canto, muchas gracias por eso de espero ese día. Y yo recuerdo este canto muy bien. ¿Esto qué quiere decir de mí? Cállense, por favor. Lucas capítulo 3. Todos sabemos lo que es un hipervínculo, una cosa que no existía cuando cantábamos ese canto. Pero es un texto resaltado en la computadora que cuando se pulsa con el mouse lo lleva uno a otra página que amplía el significado del texto resaltado. Y más o menos así es el estilo de redacción de Lucas. Porque aquí en Lucas, los versículos 1 al 6 del tercer capítulo, el autor nos presenta el ministerio de Juan el Bautizador. Y esto fue lo que vimos la vez pasada. En el contexto de las personas más importantes del mundo, la palabra de Dios viene a Juan. No en el palacio, sino en el desierto. Y como aprendimos, esto es el cumplimiento del profeta Isaías capítulo 40, los versículos 3 al 5, cuando Juan estaba allí preparando el camino para el Mesías. Ahora, Lucas 3:3 es el corazón del pasaje y vimos la vez pasada que allí habla de tres conceptos teológicos enormes. Ahora, de este modo, vamos a ver hoy, vamos a pulsar el hipervínculo que nos desarrolla lo que es el arrepentimiento en tiempo real. El arrepentimiento es algo que sinceramente muchas veces no lo entendemos muy bien, aunque es una palabra bastante común cuando uno está leyendo la Biblia. Vamos a ver el texto comenzando en el versículo 7, Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, hablando de Juan el Bautista: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, es decir, el Mesías. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Ahora, lo que vamos a hacer esta noche es lo siguiente. Vamos a ver un repaso rápido de lo que es el arrepentimiento. Entonces luego vamos a ver lo que nosotros necesitamos saber en cuanto al arrepentimiento y por fin lo que debemos hacer y cómo hacerlo, ¿vale?
repaso del arrepentimiento. Para comenzar, el arrepentimiento no es un concepto que solo pertenece al Antiguo Testamento. Y muchas veces esta es la impresión que tenemos. En el Antiguo Testamento se hablaba del arrepentimiento, pero ahora en el Nuevo Testamento solamente se habla de la gracia. Bueno, claro, se habla de la gracia en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo. En el Antiguo Testamento se habla del arrepentimiento, pero también en el Nuevo. Y por eso queremos decir que el arrepentimiento no es anticuado. Sencillamente es mal entendido por muchos de nosotros. Tampoco es el legalismo, porque es otra cosa que escuchamos. No podemos hablar del arrepentimiento porque eso sería legalismo. No, el legalismo consiste en hacer algo para recibir algo de Dios. Yo hago tal cosa, Dios entonces me regala tal cosa. La transformación sobrenatural por el poder de Dios en nosotros produce vidas que son caracterizadas por cambio. ¿Qué es cambio? Arrepentimiento. Hablar del arrepentimiento solo es hablar del cambio que viene de la transformación sobrenatural en nuestras vidas al tener un encuentro genuino con la gracia de Dios. Así fue en el Antiguo Testamento, así es hoy en día también. El arrepentimiento es resultado de una transformación sobrenatural. Había una agitación definitiva en Judea, porque muchos venían a ser bautizados por Juan. Esto nos muestra su hambre espiritual. Estaban buscando algo, porque estudiando la historia fue un tiempo de mucho conflicto, mucha frustración de parte de los judíos y buscaban algo. Desesperados para recibir algo divino, algo de parte del Señor. Tenían 400 años de no recibir nada de Él, ningún profeta, ninguna palabra, ningún milagro, nada. Durante generaciones, durante siglos. Entonces estaban buscando algo. Y Juan aparece en el desierto y muchos venían a Él, buscando este toque divino. En versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Como hablamos la vez pasada y como vamos a ver también en otros estudios, el bautismo es señal de compromiso con dejarse transformar por Dios. ¿Quién nos transforma? Dios mismo. No somos nosotros mismos, sino el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Lucas 7, los versículos 29 al 30, es el comentario que nos ofrece el mismo Señor Jesús sobre el ministerio de Juan el Bautista. Entonces no vale la pena estar pensando y preguntando qué quiere decir esto, cuando el mismo Señor Jesucristo contesta la pregunta. Ahí en Lucas 7, versículo 29, todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Qué dijo el Señor? ¿Que se justificaron a sí mismos? No, dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Quién hizo la obra? Dios. Luego dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, en rehusar el bautismo, estaban diciendo que confiaban en sí mismos y no en el poder transformador de Dios. De nuevo, no es el bautismo que salva, sino el bautismo fue la señal del compromiso necesario
para que la gracia de Dios hiciera la obra dentro de los seres humanos. Y por eso podemos decir que luego estas personas volvieron a sus vidas normales, pero volvieron con vidas transformadas. Es decir, vinieron de sus vidas normales a ser bautizados por Juan, y después de experimentar esta transformación como resultado del encuentro genuino con la gracia de Dios, luego regresan a sus vidas, pero son personas ahora diferentes, transformadas. Este cambio se llama el arrepentimiento. No es una obra para recibir algo, ni la salvación. Es el resultado de lo que sucede dentro de nosotros gracias a lo que Dios hace. Así que regresaron a sus vidas normales como personas transformadas. Ahora, brevemente, así es el arrepentimiento, es el cambio. De hecho, en el mundo antiguo, arrepentirse no tenía significado religioso, solo es decir, un cambio de dirección. Voy por aquí, luego un cambio de parecer, doy la media vuelta. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Es un cambio. Nada tiene que ver con merecer la salvación, es simplemente el resultado de un cambio, el arrepentimiento. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Juan decía, una cosa tenemos que saber: un tiempo de juicio viene. Escuchen otra vez sus palabras en Lucas 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay un juicio que viene. Versículo 9 también. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Un poco más adelante, en el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Si creemos en la Biblia, no hay manera de dejar a un lado que hay un día de juicio. Es imposible, porque la Biblia habla tanto de este tiempo de juicio que viene. Esto forma parte de la perspectiva mundial hebrea y bíblica también, en ambos testamentos. Escuchen algunos de los profetas, por ejemplo, Jeremías, capítulo 21, versículo 14. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque, y consumirá todo lo que está alrededor de él. También en capítulo 22, el versículo 7, Jeremías dijo: prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Ezequiel también, capítulo 15, los versículos 6 al 7. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová,
cuando pusiere mi rostro contra ellos. Dios habla mucho en su palabra sobre el juicio que viene. Juan dice generación de víboras, serpientes. Génesis capítulo 3, Satanás. Es decir, Juan les está llamando hijos del diablo, generación de víboras. Jesús utilizó el mismo lenguaje, un lenguaje duro, pero muy claro. Aquí en Mateo capítulo 12, versículo 34, y esta vez son las palabras de Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Luego, Jesús dice en Mateo capítulo 23, el versículo 23, a los líderes religiosos de su día: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lucas capítulo 3, versículo 9, donde estuvimos hace un rato, también comunica, juntamente con este juicio que viene, un sentido de urgencia. Y ya también, Juan queriendo decir que, cuidado, ya viene, no sabemos cuándo, prepárense, porque nadie está exento del juicio. Fíjense, la gran mayoría de los que están escuchando a Juan son judíos practicantes. Si fuera hoy en día, podríamos decir que la gran mayoría de las personas que están escuchando a Juan son aquellas personas que asisten fielmente a la iglesia y dicen ser creyentes en Cristo. No estamos hablando de salvajes, no estamos hablando de inconversos, no estamos hablando de ateos, estamos hablando de creyentes, supuestamente. Esa es la audiencia de Juan. Y según lo que estamos leyendo aquí, provienen de todos los ámbitos de la vida. Personas comunes, publicanos, líderes religiosos, soldados. O sea, son de varios rangos de la sociedad. Y no pase por alto el contraste que tenemos aquí también. Porque en Lucas 3, versículos 19 y 20, dice que Juan es enviado a prisión. Herodes luego es enviado al infierno. ¿Qué contraste? El contraste que comenzó en el versículo 1 del capítulo 3, cuando ahí Lucas estaba hablando de todos los personajes grandes e importantes del día, incluyendo a Herodes, y luego dice: y vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Herodes se enoja, echa a Juan en la cárcel. Está bien, Dios echa a Herodes en el infierno. ¿Qué contraste? No hay ceremonia, rito, religión ni raza que pueda resolver el problema de nuestro pecado. Solo Dios. Muchos judíos de esta generación estaban confiando en su condición de judíos. Algunos dicen: hermano, ¿usted cree que la salvación se puede perder? No, yo creo que muchos estaban confiando en algo que no tenían. Es decir, estaban confiando en ser judíos, pero nunca habían llegado a conocer a Dios. Y este es el problema.
Las palabras de Juan en Lucas 3, versículo 8, son directas y punzantes. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Es decir, ni se les ocurra refugiarse en eso. El hecho de que son judíos. ¿Y qué? Nada que ver. En primer lugar, hay un juego de palabras en el arameo que hablaban. Porque las palabras hijos y piedras suenan casi igual, que sería semejante a decir campana y ventana en castellano. Y así es en arameo, la diferencia entre hijos y piedras. Entonces Juan estaba jugando con sus palabras. Y en segundo lugar, los judíos usaban palabras tales como estas para describir a los gentiles, los no judíos. Y ahora, fíjense, Juan está usando las mismas palabras para hablar de ellos. Fuerte. Muy, muy fuerte. Ahora, recordemos que Lucas no es judío, el autor de este evangelio. Él es gentil. Y él escribe principalmente a gentiles para explicar por qué la mayoría de los seguidores de Jesús, el judío, eran gentiles para la fecha en la cual Lucas escribe. ¿Qué pasa? Pues Lucas nos está dando la respuesta. La realidad de la fe, la realidad de nuestra fe, es evidenciada por los resultados en nuestras vidas cotidianas. Lucas capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora fíjense, aquí no está diciendo haced esto y se salvarán. Él está diciendo si es real lo que tienen, harán obras dignas de este cambio, de esta transformación. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos, piedras, a Abraham, aún de estas piedras, hijos. Ahí está jugando con las palabras. Frutos dignos de arrepentimiento. Y como digo, no está hablando del acto de arrepentirse, sino que está hablando de la evidencia tangible de que ha habido una transformación auténtica de sus vidas. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a nosotros? Ni se nos ocurra pensar que porque estamos aquí sentados en un estudio bíblico de Graceway y hemos sido bautizados, que esto basta para decir que somos salvos. En el día del juicio habrá miembros bautizados fieles de Graceway que pasarán la eternidad en el infierno porque nunca han conocido a Dios. Porque la salvación no es por ser miembro de una congregación, no es por el acto del bautismo, es por una fe en Cristo Jesús. Y lo que Juan está diciendo es lo mismo que Jesús decía y lo mismo que decía Pablo y Pedro y todos los demás. Si esta fe es real, si es una fe auténtica, entonces habrá un cambio, habrá una transformación, es decir, un arrepentimiento. Habrá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todos hacemos esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? A Lucas le encanta esta pregunta. Aparece 10 veces más en su evangelio y también en el libro de los Hechos, que también Lucas es el autor. En capítulo 3, versículos 10 al 11, primero el pueblo está haciendo la pregunta. Dice aquí en versículo 10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, es decir, vestimenta interior, una especie de camisa larga junto a la piel,
El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Luego los publicanos, lo mismo. También le preguntaron, o pidieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y luego los soldados. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora, ninguna de estas afirmaciones tiene el propósito de ser una fórmula literal. Es decir, haciendo estas cosas voy al cielo. Sino que son la aplicación del mismo principio. Si es real la fe que tenemos, entonces habrá evidencia tangible en nuestras vidas cotidianas. Y no simplemente cuando estemos en el culto de la iglesia, alabando el nombre de Dios. El principio es simplemente soltemos todo aquello a lo cual estamos aferrándonos más de lo que nos aferramos a Dios. Y así fue la instrucción que Juan dio a cada grupo, al pueblo, a los publicanos, a los soldados. En cada caso, Juan estaba identificando el punto clave en sus vidas, diciendo que hay que soltar lo que estamos aferrando más de lo que nos aferramos a Dios, y no hacerlo es idolatría. Es decir, es tener algo al cual le damos más importancia que a Dios mismo. ¿Qué podemos hacer? Despleguemos la verdad y la gracia de Dios en todas las fases de nuestras vidas. Esto es lo que Juan está diciendo. Para nosotros, nuestras vidas personales, nuestras familias, las relaciones más íntimas de nuestras vidas, nuestro empleo, carrera, nuestra comunidad, cualquier cosa, habrá cambio, habrá una diferencia, una transformación. ¿Cómo lo hacemos? No es por buscar una nueva religión. La religión condena. Muchos judíos no tenían vida espiritual porque estaban confiando en su religión. Dios mismo les dio la religión como enseñanza de lo que había de venir. Sin embargo, en vez de aprender los principios, estaban confiando en la metodología, la forma, el rito, la tradición de su religión. Por eso el problema. Pero qué interesante saber que las personas escuchando a Juan aquel día son judíos, en su mayoría fieles. No es buscar una religión nueva, una metodología nueva, una fórmula nueva, es buscar una persona, la persona de Jesucristo. El pueblo, como nos dice el texto, tenía expectativas de que Juan era el Mesías, el Cristo, la misma palabra, Mesías, Cristo. Versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Juan interrumpe esto enérgicamente en versículo 16. Dice, viene uno más poderoso. Es decir, por favor, no soy yo, viene uno más poderoso. Y luego dice, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Fíjense, para nosotros no significa tanto, pero las personas de fondo asiático pueden comprender esto mejor que nadie. Y tenemos a varios aquí en Graceway. Pregúntenles. Si algún día tienen la suerte de invitar a una persona de este fondo a su casa,
casi siempre la primera cosa que van a hacer al entrar en su casa es quitar sus zapatos. Yo recuerdo hace unos 2 o 3 años murió el papá de 2 hermanas coreanas que son miembros aquí en Graceway, y Shirley y yo fuimos a la casa después de su muerte. Y él y su señora tenían años y años de haber trabajado en una iglesia coreana aquí en la ciudad. Y cuando llegamos nosotros había no sé cuántos de la iglesia en su casa, y casi fue imposible entrar por el montón de zapatos allí en la entrada, porque todos dejan sus zapatos allí en la entrada. Una mujer aquí en nuestra iglesia de Afganistán vivió medio año con Shirley y yo hace un par de años, y yo recuerdo desde el primer día, cuando entra en la casa, deja los zapatos, sin pensarlo, porque es parte de su cultura. Hasta el día de hoy, en esta parte del mundo, el insulto más grave que uno puede hacer es entrar en la casa de uno y hacer así. Y mostrar su zapato así. Eso es insoportable. Porque para las personas de esta región del mundo, el zapato es la cosa más vil que puede haber. Y así enseñan a sus niños. Cuando uno entra en la casa, hay que quitar los zapatos, porque los zapatos llevan el sucio del mundo. Entonces es símbolo de guardar nuestro hogar del sucio del mundo. Literalmente, pero simbólicamente también. Y así piensan. A propósito, esta es la cultura de Jesús. Y la misma cultura que existe desde Palestina hasta Japón el día de hoy. Entre los rabinos corría un dicho que decía que sus discípulos harían por ellos lo que un esclavo haría por su amo, excepto desatar la correa de su calzado. Como para decir, eso no. Haría cualquier cosa por ti, maestro, pero eso no. No hay límites. Porque según su cultura, eso fue el deber más vil de un esclavo. Desatar la correa del calzado de su maestro, de su amo. Entonces, ¿qué está pasando aquí con estas palabras? Juan establece una separación infinita entre él y el Señor Jesucristo. Y todo el mundo lo capta así nomás. Cuando él dice esto, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué dijo? Increíble, ¿lo oíste? ¿Dijo eso? Sí, lo oí. ¿Él dijo esto? Sí. Qué poderoso, qué tremendo. No hemos puesto mucho énfasis en la religión, en la iglesia evangélica de hoy. Sin embargo, y ustedes que vienen los domingos me han escuchado decir esto muchas veces, hemos puesto demasiado énfasis en las fórmulas. Tan solo tenemos que orar, tan solo tenemos que levantar la mano, tan solo tenemos que pasar adelante, orar la oración y vamos al cielo. No. Si Juan podría predicar esta noche, me imagino que eso sería su mensaje. El hecho de haber levantado su mano
El hecho de haber orado una oración invitando a Jesús a entrar en tu corazón no quiere decir nada si no hay un cambio correspondiente de arrepentimiento en nuestras vidas. Nada. Uno puede hacer todo esto, pasar por el bautismo e ir directo al infierno. Porque no es la fórmula, no es la metodología, no es la religión, no es el rito. Cristo nos salva. Cristo Jesús y solo Él. En versículo 16 respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, qué interesante, porque aquí en este mismo pasaje tenemos tres formas de bautismo: bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y también en fuego. Ahora vamos a recordar lo que aprendimos. La palabra bautismo tampoco tiene significado religioso. Es una palabra que quiere decir sumergir o meter una cosa en otra, en el sentido de limpiar una cosa por meter esta cosa en otra cosa. Entonces el bautismo de Juan en agua era señal de que el pueblo confiaba en Dios para experimentar esta transformación en sus vidas que daría por resultado evidencia tangible en la vida cotidiana. El bautismo de Juan también señala la fuente de este poder de transformación, el Cristo que vendría. Uno más poderoso que yo, decía Juan, el Mesías, que trae consigo una nueva era. Las narraciones de Mateo y Lucas sobre el ministerio de bautismo de Juan son las únicas en la Biblia que mencionan este bautismo en fuego. Y él mismo está claramente conectado con las otras imágenes del juicio que aparecen en este pasaje. Y luego tenemos el bautismo en Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Somos uno con Él. El bautismo en agua entonces simboliza este verdadero bautismo espiritual. Lucas capítulo 3, versículo 17 aclara: el trigo para el granero, la paja para el fuego. Dice así: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La próxima vez, en el próximo estudio, veremos a Jesús siendo bautizado en agua por Juan, y también será bautizado por el Espíritu de Dios. En Lucas capítulo 12, los versículos 49 al 50, Jesús también hablará del fuego y de un bautismo con el cual Él tiene que ser bautizado. Es decir, Él fue sumergido en el fuego del juicio de Dios en nuestro lugar para pagar la pena de nuestro pecado. Para que Dios pueda sumergirnos en el cuerpo de Cristo mediante el Espíritu Santo, del cual el bautismo en agua es símbolo. El día de Pentecostés, los discípulos de Jesús fueron bautizados por el Espíritu y lenguas de fuego aparecieron como símbolo de que Jesús estaba derramando su Espíritu porque había absorbido el fuego del juicio, y puesto que somos bautizados en Él,
su pago cuenta a nuestro favor. Y por eso estos discípulos de Cristo pudieron anunciar las buenas nuevas del Evangelio. En resumen, el cambio, el arrepentimiento en nuestra vida es lo que resulta cuando el poder sobrenatural del Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros y a través de nosotros, puesto que hemos sido sumergidos por el Espíritu en una unidad con Jesucristo. No son nuestras obras, sino la obra consumada de Cristo Jesús. Y este mensaje de Juan no es un mensaje para el día de ayer, es un mensaje para el día de hoy. Décadas después, Simón Pedro escribe estas palabras, son sus últimas palabras, que se encuentran en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Voy a leer comenzando en el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puestos que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué está diciendo Pedro? Lo mismo que decía Juan. Viendo esto, ¿cómo hemos de vivir? Santa y piadosamente, como es digno de la transformación genuina, auténtica, que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Segunda de Corintios 13:5, Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esto es la misma pregunta que Juan estaba preguntando aquel día a judíos. Judíos fieles, judíos confiando en su religión, y Juan estaba diciendo: examinaos, a ver si estáis en la fe, a ver si es real lo que tenéis. Juan estaba haciendo la misma pregunta. Una buena pregunta para nosotros. ¿De veras estamos en la fe? ¿De veras hemos experimentado esa transformación? No quiere decir que ya no tenemos problemas. Ya no quiere decir que ya no vamos a pecar jamás nunca. Claro que no, somos seres humanos. Pero si no hay cambio, si no hay diferencia, si una vez oramos una oración y paz y nada más, hay que examinarnos, a ver si es real lo que tenemos, porque habrá un día de juicio.
Y tenemos que asegurarnos de la realidad de nuestra fe, de este cambio. Este es el mensaje del bautismo, es el mensaje de Juan, es el mensaje de Pablo, es el mensaje de Pedro, es el mensaje que predicamos hasta el día de hoy. Padre Santo, gracias por este libro de Lucas que habla tan claramente a nosotros, la gran mayoría que no somos de fondo judío, para poder entender, Señor, a no confiar en una religión, en una iglesia, una congregación, un rito, una metodología, sino que podamos, Señor, entender este mensaje de Juan del arrepentimiento que da evidencia de la transformación de tu gracia en nuestras vidas. Te suplico, Señor, que si alguien aquí presente esta noche o escuchándonos por cualquier medio, que pueda hacer el mismo autoexamen para ver si la fe es real o no. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marco.